Unidos por una región donde hermana la pinta, la raza y el don del sabor, Buenaventura, en el litoral pacífico, se impone como la capital natural de esta región, que sigue teniendo en su riqueza y diversidad la tragedia de la miseria y el abandono. Buenaventura es una ciudad que durante muchos años ha vivido en paz, en tranquilidad, con decirle que aquí se podía vivir con las puertas abiertas. Nosotros acá tuvimos en algún momento, desde el punto de vista pesquero, una industria exportadora pujante que generaba más de 15.000 empleos, tanto directos como indirectos, y el sector forestal también fue un momento una generadora de riqueza exportadora también, generando alrededor de 5.000, 6.000 empleos. Lamentablemente, esta ya no es la Buenaventura del puerto fiel al pescado, la agricultura y el currulao. Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico, padece una crisis social donde narcotráfico, guerrilla, paramilitares y bandas criminales desplazaron en el 2014 a cerca de sus 13.000 habitantes. Teóricamente los paramilitares fueron desmovilizados durante el gobierno de Uribe, pero estos grupos siguen operando en la zona. En la práctica, utilizan los mismos métodos represivos del viejo paramilitarismo. ¿Cuáles son los fines de todas estas masacres y cuáles son los fines de estos desmembramientos? Pues nosotros lo hemos visto como una manera de acallar la voz de las personas, de amenaza, para que la gente no denuncie, para que la gente padezca sin decir absolutamente nada y se vayan apoderando de los sectores. Hablar de Buenaventura es hablar de las paradojas. Según la Cámara de Comercio, alrededor de 5 billones de pesos le entregó el puerto al Fisco Nacional en el 2014, de los cuales el municipio no recibe ni siquiera un 5%. Y lo peor de todo, que nos está afectando es la indiferencia del Estado, del gobierno nacional. El contraste entre el dinero que genera la actividad portuaria, que según la Cámara de Comercio movió el año pasado 16 millones de toneladas, y la pobreza que se vive, hace pensar que el puerto no es una región pobre, sino empobrecida. Tenemos un nivel de pobreza bastante alto, alrededor del 80%, un tema de miseria, de extrema pobreza del 34%. Es decir, los datos socioeconómicos de Buenaventura son bastante preocupantes, son datos que han sido corroborados por el PNUD, por ejemplo. Hay un abandono por parte de las mismas empresas que no les importa Buenaventura como ciudad con su gente, que lo único que les importa es lo económico. Creciendo casi 2 o 3 veces por encima del PIB nacional, alrededor de los ya casi 500.000 habitantes bonaerenses viven con un salario anual que no llega a los 400.000 pesos, soportando un desempleo que supera el 60%. Le hemos dicho al gobierno nacional, hagamos un censo. Es que no puede ser que Buenaventura tenga 60% de desempleo. Nosotros somos los que vivimos acá, nosotros somos los que tenemos la percepción, lo que hemos hecho unos análisis. Cuando lejos de ti me encuentro, Buenaventura, siento ganas de llorar. En Buenaventura, el 35% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. El agua y el alcantarillado es la principal necesidad. La suma de 7.500 millones de pesos para poder resolver el problema del agua, que cada día es más crítico y más preocupante en la situación de Buenaventura. Pero en la fecha, a hoy, no hay ninguna solución y antes, por el contrario, hay barrios que tienen un mes sin agua. Buenaventura, esa parte del Pacífico que pareciera Colombia solo por sus bollantes ingresos portuarios, vive entre la tragedia de su riqueza y la dignidad de una comunidad que se resiste al olvido y a la violencia.